Cuántas palabras y sueños esperan un inventor que las haga caminar inventándoles un son. Hoy nos acompaña Cecilia Bayún. La hemos leído a Cecilia, sobre todo la hemos leído Imaginaria, muchos de los que estamos aquí. Entonces ahora podemos ponerle rostro a ese nombre y podemos ponerle sonoridad a la voz de quien es profesora en letras, también es magíster en libros y literatura para niños y jóvenes, es codirectora de la Diplomatura en Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Nacional de San Martín, participa en publicaciones especializadas en literatura infantil, promoción de la lectura, educación y bibliotecas en diferentes medios escritos de América Latina. En el boletín Imaginaria realiza crítica literaria y artículos teóricos sobre lectura y literatura. Y preparó para nosotros una conferencia, Aventuras en el espacio del silencio. 2 aproximaciones a la construcción de lo no dicho en la literatura infantil. Vamos a escuchar. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un orgullo y una alegría estar aquí en este momento. Agradezco a las autoridades, a Susana y a Patricia por haberme invitado en el lanzamiento de esta cátedra, que para mí es un hecho sumamente prometedor y auspicioso, ¿no? Que la universidad se ocupe de la manera que lo está haciendo de este tema que nos convoca, que nos apasiona, que nos preocupa. Me parece que es que de esa manera tienda puentes con prácticas que ya se vienen haciendo en esta comunidad desde hace varios años y que busque además fortalecerlas y generar nuevos puentes. Me parece que bueno, es sumamente una tarea feliz realmente, ¿no? la que hoy empieza. Bueno, como decía Susana, hoy me parece que es un día poético, ¿no? Y va a haber luego también una presentación de un libro que tiene que ver con la poesía. Entonces, ese es uno de los temas que me vienen ocupando siempre, pero me vienen preocupando más todavía en los últimos tiempos, así que decidí compartir con ustedes unas reflexiones que tienen que ver con lo poético en relación con los niños, pero no solo con ellos. La cita con la que comienza la charla de hoy es de un libro de María Negroni, es el último libro de esa poeta, que se llama Elegía a Joseph Cornell, y dice: donde la imaginación sale reina y el deseo hace cueva en la habitación de lo imposible. Abro con esta cita de la poeta María Negroni, donde alude a los cortometrajes del artista visual Joseph Cornell. Bueno, justamente como les decía, se trata de este último libro, que me parece que es una aproximación sutil y sugestiva a la infancia. Y entonces saco las palabras de su contexto, como se suele hacer con las citas, ¿no? Que es como una suerte de apropiación y transpolación poética que me permito, y las traigo acá, a esta celebración de un nuevo espacio académico dedicado a la literatura infantil y juvenil. La mirada poética, con su enrarecimiento y su manera resistente, cuando lo es, no siempre es resistente, de mirar el mundo y el propio lenguaje, es un camino siempre fértil para abrir nuevas zonas sensibles en relación con los saberes. Incomodar, problematizar, desolemnizar, instalar la incertidumbre como modo de conocer, inquietar, todas tareas de lo poético. La poesía no se lo propone explícitamente como programa de acción, salvo, bueno, manifiestos o en artes poéticas. Directamente lo hace. Pero los conocimientos académicos sí pueden hacerlo. Y a los estudios sobre literatura infantil y juvenil y sus maneras de ser leída, les viene bien ese extrañamiento, hacer temblar las supuestas seguridades, mirarla desde perspectivas no visitadas, refrescar los caminos de entrada. Celebro en nombre de... Yo pertenezco a un programa de estudios en lectura, escritura y literatura infantil de la Universidad Nacional de San Martín,
en donde coordino el área de literatura infantil y también, como habían nombrado anteriormente, codirijo una especialización, estamos en este momento en su segunda cohorte, literatura infantil y juvenil. Y bueno, como les decía, desde una universidad a otra universidad de hermanas, ¿no?, con las que creo que es muy auspicioso que generemos puentes de comunicación e intercambio, celebramos entonces este lanzamiento de este espacio que busca desde la Universidad de la Patagonia generar puentes entre los conocimientos específicos de un objeto llamado literatura infantil y otro objeto llamado literatura juvenil, ¿no?, que en general se los pone juntos pero son bastante diferentes, y sus modos de ser leídos y las prácticas concretas de lectura literaria, las que ya tienen su historia y las que están por gestarse. Propongo en el encuentro de hoy conversar sobre literatura infantil a partir de la observación cercana de un problema de la literatura y el arte en general. Las maneras en que se construye lo que no se dice y lo que no se ve, tanto en el lenguaje de las palabras como en el de las imágenes, y también como en el del gran orquestador, supuestamente invisible pero siempre tangible, el arte de la edición. Pensado el arte de la edición como un lenguaje decisivo, tanto para orquestar los otros dos lenguajes, como para aportar nuevos significados. Es decir, propongo detenernos en algunas de las maneras en que se manifiesta el silencio, lo no dicho y lo invisible o velado en relación con lo dicho y lo visible. Enfatizo la necesidad de esa detención, sobre todo al tener en cuenta de que estamos en una literatura, la literatura infantil, tendiente a dejar claro gran parte de lo que se dice, es una tendencia a tenerle miedo a las opacidades y por lo tanto también tendiente a un sobredecir y también a temer lo ambiguo, ¿no? A esta literatura se le opone entonces el reclamo de transparencia, a la ambigüedad se le opone el reclamo de transparencia, de simpleza y claridad. Por eso quiero pensar con ustedes un poco en esto de qué pasa con el reclamo de lo simple, antes de avanzar con algunos de los modos de manifestarse el silencio en relación con lo dicho. Muchas posturas conservadoras acerca de la literatura infantil y de sus destinatarios, en su mayoría tienen en común, como decía recién, el reclamo de lo simple, visto como transparente e inteligible. Simplicidad en todos los planos posibles de los lenguajes utilizados, comenzando por las palabras, las construcciones lingüísticas, el tratamiento de los géneros, de los personajes, el uso de las voces, etc. Y en el plano de las imágenes, la tendencia a demandar lo analógico y tendiente a lo redundante, el predominio de un tratamiento simplificador de lo figurativo y lo cercano a estéticas conocidas o reconocibles, entre otros reclamos implícitos o explícitos. La complejidad, la ambigüedad, la opacidad, la incertidumbre suelen ser consideradas por estas representaciones como disvalores, o más precisamente, obstáculos para la comprensión. De ahí que tanto los textos que responden a esas representaciones como a determinados modos de leerlos apelen a toda una batería de recursos explicativos, más o menos explícitos, más o menos sutiles, depende de los casos, que podríamos llamar una retórica de la simplificación. No me voy a ocupar de eso en esta charla, solo voy a decir que estos recursos en general privilegian que se entienda, ¿no? En esos casos se parte de la idea de los lectores infantiles como quienes no saben, no pueden o no comprenden. Este preconcepto también coexiste con un temor al desborde de las interpretaciones, o sea, a que los lectores fluyan a zonas impensadas. Y la tendencia a resolver retóricamente la supuesta incomprensión se traduce en una serie de maniobras textuales y pragmáticas en lo que hace al acto de leer, tendientes a un control de los significados, que en los casos más explícitos suelen ser asfixiantes de lo estético, cuando se intenta controlar los significados. Esta asfixia, en la mayoría de los casos, se manifiesta como una verborragia, una necesidad de insistir en lo obvio. De ahí lo estratégico del silencio como una marca del arte.
Si comprender en muchas de estas representaciones es entendido como reducir los sentidos a un único sentido, la poesía, de la que nos vamos a ocupar bastante hoy, se encarga de poner en crisis o en todo caso de dar visibilidad a ese malentendido. Por supuesto que no solo ocurre con la poesía, pero sí es posible asegurar que cierta poesía, sobre todo aquella que se sale de los moldes de lo conocido, es particularmente desestabilizadora de las posturas monológicas sobre la comprensión. Bueno, comencé hablando sobre conservadurismo porque se sostiene en gran medida en el temor a lo nuevo, en la asimetría que objetivamente constituye el vínculo entre adultos y niños en la transmisión de hechos y objetos de la cultura. El miedo suele estar del lado de ciertos adultos que sostienen miradas conservadoras, temerosas del cambio. Por el contrario, los niños, por su condición inaugural en la experiencia y recepción de esos hechos y objetos de la cultura, tienen menos anticuerpos que los adultos a la aparición de la novedad o directamente no los tienen. Los niños reciben lo nuevo en forma simultánea con lo que eso nuevo discute, revisita, refresca o crea por primera vez. Así como la novedad les resulta tan nueva como lo viejo, ¿no? Esas dos dimensiones diferenciadas del tiempo son una condición de volverse grande, ¿no? La construcción de los sentidos, en plural, es pura prueba y desafío para los niños. Una evidencia de esto es la manera gozosa en que suelen apropiarse del sinsentido, en diversas variantes, ya afecten a los significados o a los significantes, o ambos a la vez. Por ejemplo, en los limericks, ¿no? O en las gitanjáforas, géneros de tradición consolidada que hacen estallar los sentidos habituales. La subversión de los sentidos preestablecidos y por lo tanto la puesta en crisis de una idea reduccionista de la comprensión se manifiestan en la actitud lúdica y desprejuiciada con que los niños en la mayoría de los casos se relacionan con las alteraciones de la lógica habitual que proponen estos géneros poéticos. Pero no solamente el sinsentido desestabiliza los sentidos únicos. Gran parte de la poesía de los tiempos pasados, y particularmente la contemporánea con sus búsquedas tan diversas y múltiples en el continuo de forma y contenido, sacuden las certezas, dejan en estado de pregunta y abren la cabeza y el corazón al vínculo entre palabras, imágenes y silencios. Algo de esa desestabilización, sumada al balance sinuoso entre el sí y el no, la relatividad y la seguridad que conviven lúdicamente, parece proponer el paradojal poema Verdades de Jorge Luján, publicado en su reciente poemario, que estamos viendo la tapa ahora, Un ángel todavía, con ilustraciones de la ilustradora chilena Paloma Valdivia. El poema se llama Verdades. ¿Es blanco el blanco? No. Lo suponía. Te equivocaste. Paso ahora a hablar de dos zonas, dos momentos para hablar de algunas cuestiones sobre lo poético y las maneras en que se configura lo dicho con lo no dicho. En un primer momento, que titulé La música del espacio, leer la partitura de la poesía contemporánea. Tras haberme detenido la resistencia al estallido de sentidos que suele provocar cierta poesía, quiero hacer un breve paseo por cómo se manifiestan renovados modos de decir y de sonar que proponen algunos poemas y poemarios publicados en años recientes. La fraternidad entre poesía y música lleva a que la primera detención tenga que ver con la particularidad de lo sonoro en la poesía contemporánea. Lo sonoro en relación con el silencio en una confraternidad dialéctica. El alejamiento de la rima, del ajuste a versos medidos y del agrupamiento en estrofas que siguen una regularidad son características predominantes de esta poesía. Mientras que la poesía para adultos, la rima y los formatos fijos muchas veces suelen asociarse a un modo de poesía perimido, más allá de que es posible encontrar bellos y audaces intentos actuales de revitalizar viejas formas, la poesía para niños sigue siendo asociada con esas sonoridades en la mayoría de las representaciones. El uso del verso libre
es percibido entonces como una nueva forma de la musicalidad en la literatura infantil, aunque no sea nuevo en la poesía para adultos. Lo más productivo para reflexionar sobre estos nuevos aires sonoros es no caer en estériles antagonismos, ¿no? Ciertas miradas sobre la literatura infantil son proclives a los maniqueísmos, de los que me alejo fervientemente. En este caso me refiero a la oposición entre verso medido y verso libre. La poeta y ensayista Alicia Genovese, en un ensayo llamado Surfear en el oleaje del verso libre, propone superar esta mirada de este modo. Cito lo que dice Alicia Genovese. Desde una perspectiva más abarcadora que la de métrica o verso libre, como puede ser la de considerar en la sonoridad poética el juego entre simetrías y asimetrías, entre repetición y quiebre del ritmo, desde esta perspectiva la diferencia entre verso libre y verso medido no es tan tajante como suele pensarse. No quedarían delimitados como términos necesariamente opuestos y antagónicos. Ambos exigen una construcción, ya sea dentro del molde fijo o en el surfeo más atado al devenir circunstancial del lenguaje. Hasta acá la cita de Genovese. Los poetas suelen sentir la música de ese surfeo, que más allá de la supuesta libertad es sensibilísima a la alteración de la melodía, aunque se trate de un cantar disonante. La alteración sonora que provoca una palabra borrada o reubicada en otro verso en el proceso de hacer un poema, sé que hay varios poetas y que lo deben sentir, ¿no?, cuando lo hacen. Cuando están en el proceso de hacer un poema o corregirlo, tiene consecuencias tanto en el verso medido como en el libre. Quienes escriben poesía tratan de ser fieles a la manera en que los sentidos y las formas cantan para ellos, y eso se vive como una ley que se reinaugura en cada poema. Como la sonoridad de la poesía escrita es algo que se dibuja, al igual que las notas en un pentagrama, el cruce entre las palabras y su lugar en el espacio de la página tiene consecuencias sonoras. También, y esto es central en poesía, los silencios se leen y son parte del canto. Hay libros en los que el juego sinfónico de códigos lingüísticos y visuales invitan a una lectura coreográfica de la mirada. El diseño gráfico, ese arte silencioso, se vuelve vital para dibujar los mapas, hacer recorridos por el ojo, y cuando la voz acompaña el trayecto visual, sugerir posibles modos de decir. En La hormiga que canta, de Laura de Betach y Juan Lima, la musicalidad del poema es una aventura donde las palabras con vuelos de caligrama hacen música con la poesía de la ilustración de Lima, autor tanto de las imágenes como del diseño integral del poemario. Sostengo la idea de los caligramas con vuelo porque en la poesía infantil es frecuente encontrar caligramas que caen en el efectismo fácil. No niego que lúdico, pero con alcance estrecho, si se quedan ahí. O sea, el efectismo fácil de limitar lo visual solo a la congruencia entre lo dibujado y el referente. El juego caligramático levanta vuelo cuando aporta un plus polisémico a la significación o atmósfera del poema o del poemario, como en este caso lo vamos a ver. El poema con que abre y cierra el libro entrecruza la metáfora de las palabras con el juego de la disposición espacial de los versos, que imitan el hacer un pozo por parte de las hormigas. Azúcar negra, la tierra, dibujando un ojo negro, y las hormigas que juegan a meter hojas adentro. El encabalgamiento lleva al ojo lector a descender junto con las hormigas en el ojo negro de la metáfora de Betach. Al final del poema, los versos juegan el juego de las hormigas y hormiguean provocando un ralentando de la voz que intenta hacer equilibrio en el reacomodamiento vertical de la mirada. Por eso hablaba de coreografía de la mirada, ¿no? En el poema 5, el diseño gráfico hace arte de hormigas con la tipografía y con el despliegue espacial de las palabras. El empleo de una tipografía más pequeña que remeda un posible cuchichear de hormigas
sugiere la conversión de la voz en un susurro agudo, cuando dice chimichurri, chimichurri, ¿no? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Lo voy a leer. Dice: con el lápiz de las patas, con su pétalo, su mástil, las hormigas hacen mapas. Viene el viento, se los barre. Viene el agua, se los borra. Chimichurri. Cantan, cantan. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Cantan, cantan. Pata con pata con pata. Una tras otra. Desparramadas. Despatarradas. Cantan y cantan y cantan. Bueno, más abajo, como vieron, la literalización visual de las acciones de despatarrar y desparramar, al separar en sílabas las palabras, invita a hacerlo también con la puesta en voz del poema, ¿no? Es inevitable hacerlo, ¿no? Nos lleva a buscar esas sílabas y por lo tanto a ralentar nuestra voz y a cantar. Quien lea probablemente, como yo, intentará pronunciar las sílabas al mismo tiempo que las encuentre confundidas entre las hormigas dibujadas por Lima en la doble página. En esta búsqueda de fragmentos de sonidos hormigueantes, el fondo verde, intervenido por rugosidades, cobra relieve matérico, ¿no? Y leemos también la materia con la que está hecha la ilustración del fondo. El remate del poema también usa la separación en sílabas como si al escandir el verbo cantar y ubicar cada fragmento en un verso sonaran campanadas, ¿no? Can, can y can, can. Bueno, otro caso sugerente por la búsqueda de sintonía entre palabras, diseño e ilustración, al modo de una música de cámara, aparece en la propuesta estética de Mirá Vos, poemario del uruguayo del uruguayo Fabio Guerra, con ilustraciones del también ilustrador uruguayo y cineasta Alfredo Sodergit. Un ejemplo de esa confluencia de sentidos múltiples es el poema sobre el espacio exterior. Dice: el espacio exterior, el espacio exterior, y pensar que una vez me caí de la cama. El espacio exterior, caerse para arriba. La reiteración hipnótica del enunciado "el espacio exterior" en versos ubicados en el tope de la página, en leve ascenso, hace juego con la variación en el tamaño tipográfico en los momentos justos. La sílaba verso pa, a poco que de papá, onomatopeya de sorpresa, o como dicen los uruguayos, pa, ¿no? Tiene un tamaño mayor, como sucede también con el remate del poema, caerse para arriba. El paso de "y pensar que una vez me caí de la cama", al caerse para arriba, juega con el cambio de la confesión de una primera persona, de una voz infantil, al levitar flotante el infinitivo impersonal. La ilustración de Alfredo Sodergit expande la atmósfera onírica del poema y desde su complicidad gráfica y plástica con el mundo al revés, marca caminos insondables con sus flechas, devenidas señales de tránsito por la estratosfera. En este poemario, caracterizado por la diversidad formal y temática, desde la unidad de un yo infantil que mira con ojos renovados el mundo, la apuesta de Sodergit es reinventarse cada vez proponiendo nuevas y poéticas miradas ilustradas a la personalidad de cada poema. No hay una ilustración igual a la otra. El poema que da cierre a Mirá Vos tiene el carácter epifánico de un haiku y su espíritu invitador a multiplicar las miradas es traducido por las ventanas que Sodergit abre a la relectura de fragmentos de su propia lectura visual del poemario de Fabio Guerra. Y dice ahí: la ventana es el único mapa que todos los días tiene países distintos. Vamos a pasar a otro momento de la reflexión sobre la relación entre silencio y lo dicho y lo visible, que llamé las huellas visibles e invisibles de enseñar y aprender poesía. Quiere ese perro, una ficción poética, ¿no? Es este libro del Fondo de Cultura Económica de la colección
A la orilla del viento, de la poeta norteamericana Sharon Creech, con ilustraciones de Alejandro Magallanes. Para mí se trata de un texto ficcional sumamente original, donde se tematizan, ¿no? Se ponen de relieve la lectura y escritura de poesía y algunos modos posibles de entrar a la escuela, y por qué no también a contextos no escolares, ¿no? Una ficción difícil de clasificar en los moldes genéricos más conocidos. Me interesa traerla a propósito del silencio, justamente por lo que no está dicho, pero se puede inferir acerca de las decisiones de una maestra muy peculiar, ¿no? que es la señorita Stretchberry. Son decisiones que las toma en una clase donde hay un alumno que se llama Jack. Será justamente a través de la voz de Jack, de este niño, en su diario personal, sobre sus vivencias en las clases de poesía, que vamos a intentar imaginar una constelación de intervenciones de su maestra y ciertos posicionamientos sobre una didáctica de la poesía que considero alternativa a la más tradicional. Como por ejemplo, la de ser consecuente ante la resistencia inicial a escribir poesía, ¿no? Sobre todo aquella que escapa a la más convencional. Así comienza el libro con la primera entrada del diario de Jack. 13 de septiembre. No quiero, porque los niños no escriben poesía. Las niñas sí. Su siguiente intervención, 8 días después, nos sugiere que la maestra no se echó atrás con el no de Jack, ni con sus prevenciones de género. Representaciones bastante extendidas en los propios niños y en los adultos también, como es obvio. 21 de septiembre. Traté. No puedo. Mi cerebro está vacío. La siguiente entrada, a los pocos días, es muy rica para nuestro intento de reconstruir decisiones y teorías sobre la poesía y lo poético de la señorita Stretchberry. 27 de septiembre. No entiendo el poema sobre la carretilla roja y los pollos blancos y por qué tanta cosa depende de ellos. Si eso es un poema, el de la carretilla roja y los pollos blancos, entonces cualquier frase puede ser un poema. Solo tienes que escribir líneas cortas. Para vislumbrar más claramente qué selección de poesía propone la señorita Stretchberry, viene bien mirar al final del libro el compilado de algunos de los poemas trabajados. Jack, en este caso, se refiere a Una carretilla roja de William Carlos Williams, el poeta objetivista norteamericano, que no escribió para niños, al igual que los otros autores de poemas que elige la maestra para trabajar. Este es el poema de Williams. Tanto depende de una carretilla roja, barnizada de lluvia, junto a las blancas gallinas. Vemos la ruptura con la poesía que se suele leer en la escuela, en el poema de Williams. Casi no hay asunto, no hay rima, no hay composición estrófica, no hay puntuación ni mayúsculas. La ruptura de los versos es incómoda, además de que no hay supuestamente expresión ni efusión de sentimientos. No hay un yo, sino una tercera impersonal. El poema se limita a observar un objeto y unos animales y decir que tanto depende de ellos, dejando abiertos los posibles sentidos del tanto. Indudablemente un poema que desafía frente a lo acostumbrado en poesía que se comparte con niños. La reacción de Jack nos tira muchas puntas. Recuerden lo que decía, no entiendo, ¿no? Dice, no entiendo el poema sobre la carretilla roja, ¿no? No entiendo, dice, y en ese no entender, la ausencia de comprensión, tendría que ver en este caso con el desajuste con lo conocido que provoca un poema tan radicalmente diferente. Unos meses después, en el diario de Jack, varias páginas después en el libro, ¿no? Que es un libro encantador, se los recomiendo, en el diario de Jack hay un regreso a esta experiencia inicial desde otra mirada. Se los voy a leer. No, pensé que lo tenía. Sí. Recuerdo el 17 de enero, o sea, unos meses después, esto era octubre, ahora pasó tiempo y pasó lectura de poesías y escritura, ¿no? ¿Recuerda el poema de la carretilla que leyó la primera semana de clases? Quizá
el poeta de la carretilla solo estaba formando una imagen con palabras, y alguien más, quizás su maestra, lo pasó a máquina, y entonces la gente pensó que era un poema, porque parecía un poema escrito así. Y quizá sea lo mismo que sucedió con el señor Robert Frost, otro poeta norteamericano que lee La señorita Stretchberry. Quizá solo estaba formando imágenes con palabras sobre los bosques nevados y el prado, y su maestra las escribió a máquina y parecían poemas, así que la gente pensó que eran poemas. Como lo que hizo usted con el coche azul y lo de leer los pequeños poemas en el pizarrón, ¿no? Se está refiriendo a otro poema. Escritos a máquina parecen poemas y los otros niños los están viendo y piensan que en verdad son poemas. Y todos preguntan, ¿quién escribió eso? Es muy sugestivo ver la transformación desde la resistencia inicial de no puedo, no entiendo, ¿no? A pensar que quizá el poeta de la carretilla solo estaba formando una imagen con palabras. En esta entrada del diario, en que transcribe un supuesto diálogo con la maestra, corporizada en el tú de la interpelación, ¿no? Porque dice, ¿recuerda el poeta de la carretilla? ¿No? Jack le da un valor diferente a la configuración de la espacialidad y destaca verlo impreso. Su maestra, ¿no? Piensa la maestra de William Carlos Williams, ¿no? Las escribió a máquina y parecían poemas, así que la gente pensó que eran poemas, ¿no? Luego de pasar por William y Frost, le toca el turno a William Blake, con su poema sobre el tigre, que también está en el compilado final del libro, ¿no? Dice, tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría. Jack comienza a relativizar su idea sobre la comprensión de la poesía. Parece darse cuenta de que hay otras dimensiones que se pueden percibir en un poema y que si se limita a entender podría perderse otras cosas. 24 de octubre. Siento decir que en realidad no entendí el poema del tigre, tigre que se enciende en luz, pero al menos sonaba bien cuando lo oí. Aquí está el coche azul con sonidos de tigre. Y va el poema de él, ¿no? Coche azul, que te enciendes en luz, en la oscuridad de la noche. ¿Quién te vería pasar corriendo como un cometa en el cielo? Yo te vería en la noche, coche azul, que te enciendes en luz. Yo te vería pasar corriendo como un cometa en el cielo. Algunos de los sonidos del tigre siguen en mis oídos, como tambores que retumban. Pero al menos sonaba bien, podría pensarse como un crecimiento en su experiencia y por lo tanto en sus saberes sobre la poesía. En este caso no se trata de la tradicional musicalidad de la rima, sino de la evocación sonora que puede producir la repetición de un sonido o de una palabra. En el crecimiento de Jack como lector y escritor de poesía es posible hipotetizar sobre las huellas que las decisiones y teorías sobre la poesía inscriben sobre los intentos de Jack. El lugar de la autoría, de la intimidad y lo público al dar a conocer lo escrito al resto de la clase, el poema como una ficción, la hibridación entre lo poético y lo narrativo, el cruce entre la experiencia y la posibilidad de recrearla y transformarla en el acto de hacer poesía, el vínculo en tiempo real con poetas reales en la visita de autor, esas y otras cuestiones aparecen como huellas de una voz y unos haceres que no están dichos, los de la maestra, pero se pueden ver en los despliegues y devenires de esa otra voz, la de Jack, ¿no? Si quieren leer un poco más, yo hice una reseña en Imaginaria hace un tiempo sobre este libro y están los poemas que están al final del libro, ¿no? Algunos de los que leí, los de William Carlos Williams, el de Frost, el de Blake. Para terminar, quisiera volver al tema de los distintos modos del silencio, como constitutivo del hacer literatura infantil por medio de la música de cámara de todos sus lenguajes. En este encuentro dedicado a lo poético nos detuvimos en primer término en el juego entre silencio, espacio y sonoridad. Y en segundo lugar, en las maneras poéticas de sugerir un tú ausente por medio de las marcas presentes de un yo que crece mientras o porque hace poesía.
Me despido con unas palabras sobre el carácter relacional del silencio de un autor que dedicó un bello y profundo libro al tema, el antropólogo David Le Breton, un antropólogo francés. La tonalidad del silencio se separa de los ruidos que lo rodean, aportando sus diversos matices. El sonido de la campana de una iglesia que da las horas es distinto según los momentos del día, alba, mediodía, tarde o noche, según las estaciones, nieve, lluvia o sol ardiente sobre el campo, según el emplazamiento del pueblo, de la casa, si hay cerca un arroyo, un lago, un jardín o un bosque, y sobre todo según la calidad de la escucha del hombre, que varía en función de sus diferentes estados de ánimo. El sonido en sí mismo no cambia, pero sí su significado y sus consecuencias. El silencio nunca es una realidad en sí misma, sino una relación. Siempre se manifiesta en la esfera del ser humano como elemento de su relación con el mundo. Muchísimas gracias. Veo a la farolera que en la calle se cae.